enganchando ese tema, fíjense ustedes que si hoy tuviera vigencia el proyecto de Código Penal, vamos a conocerlo como proyecto Zaffaroni para que nos pongamos de acuerdo. Si hoy estuviera en vigencia, los criterios de oportunidad no podrían ser aplicables en Código. Precisamente el proyecto de Zaffaroni prevé un capítulo, yo diría bastante completo, sobre los criterios de oportunidad. Y sin embargo, como no tenemos un proceso penal actual, un Código Procesal Penal que no prevé este tipo de posibilidades, que muchas veces son excepciones a la pena privativa de libertad, bueno, no sería de aplicación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente que una reforma penal solitaria no es suficiente. Yo siempre suelo decir que una reforma penal solitaria no tiene ninguna utilidad, no tiene ninguna operatividad en ninguna sociedad. Es decir, en la Argentina actual, si algo hay que reformar, no solo es el Código Penal, sino el sistema penal. Es decir, el sistema penal se compone de un montón de cosillas que son sistemas de control social. Y el Código Penal es uno de esos controles, sistemas de control social que, digamos, tiene un Estado, cualquiera, en este caso el argentino, para, digamos, buscar soluciones a ciertos conflictos. Y un conflicto social es el delito. Algún periodista decía por ahí que no había que confundir o no había que denominar al delito un conflicto social, pero es precisamente eso, es decir, el delito es un conflicto social. Independientemente de que también es un conflicto normativo, es decir, algo que está normativizado en un cuerpo formalizado, que es una ley, también es un conflicto social. Entonces, nos cambiamos esta cuestión, ¿no? Mucho se ha hablado, mucho se sigue hablando de esta reforma penal. Y no hay que preocuparse tanto. Lo que pasa es que algo de cierto que decía Noel recién, esto ha tenido una difusión tan extraordinaria en estos últimos tiempos, en la Argentina tan convulsionada políticamente, en estos días, ha tenido una difusión extraordinaria, muy superior a todas, no las conté, pero tal vez 900 reformas que ha tenido, según dicen por ahí, yo no las conté, sinceramente, que ha tenido el Código Penal desde su sanción, es decir, desde 1921 esta parte, ha tenido 900 reformas penales o más, o menos, pero una cantidad interesante, pero ninguna ha tenido la difusión que ha tenido esta. ¿O ustedes se acuerdan de alguna de esas 900 reformas? Seguramente que no. No si no están en la especialidad de todos los días de la docencia o de la investigación, no se van a acordar, yo tampoco me acuerdo que en esto, de esas 900. Pero sí me acuerdo de que, digamos así, promediando el siglo XX, el siglo pasado, un profesor alemán, Gustavo Ratzinger, gran profesor alemán, decía, ya en aquella época, decía, no tenemos que aspirar a un derecho penal mejor, sino a algo mejor que el derecho penal. Ah, claro, pero ¿cómo logramos ese objetivo? ¿Sería suficiente para la solución de los conflictos individuales o de una sociedad determinada algo mejor que el derecho penal? ¿Qué nos quiso decir este profesor con eso? De que habría que intentar algunos sustitutivos o algo que reemplace, si esto es posible, yo no creo que sea posible, pero habría que intentarlo tal vez, reemplazar el instrumento central de toda la teoría penal, que es el problema de la pena. Es decir, el derecho penal es la pena. La historia del derecho penal es la historia de la pena, no de otra cosa. Y la historia del derecho penal y de la pena, que es, insisto, su herramienta central, es la historia de la racionalidad de la pena. Es decir, la pena fue históricamente racionalizándose. ¿Por qué? Porque la pena
necesita tener un límite. No existen penas sin límites. Por lo menos en un Estado de derecho constitucional de derecho como el que rige hoy en Argentina. Se podría hablar de un sistema punitivo, penológico, como el de los españoles y de otros estados europeos con similares características, donde se suman aritméticamente las penas y se puede llegar a 8.000 años o a 1.400 años de pena. Hasta hace poco, hace unos días atrás, un fiscal español apeló a una sentencia de 1.352 años. Es decir, como diciendo, hay que poner un poco más. Entonces, tampoco hay que llevar al derecho penal al absurdo, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Recuerdo esto porque es importante cuando hablamos de estos temas saber de qué estamos hablando. Porque acá en Argentina todo el mundo opina. Ahora todo el mundo opina. Artistas, modistas, periodistas, todo el mundo opina, hasta Oji Junco opina. Entonces, la cosa se nos está poniendo brava, digamos. ¿A quién escuchamos? Y ese retumbar del tambor, como dicen los españoles, esto va al pontón del telediario, se pone complicada la cosa. Es decir, a quienes cultivamos el derecho penal desde la docencia y la investigación, nos cuesta mucho explicar a la gente, señores, ponerle 30 años de pena a una persona o ponerle 40 es exactamente lo mismo desde el punto de vista, desde los fines de la pena. Porque aquí no es una cuestión aritmética. No estamos en una clase de matemáticas donde por la cara o por la peligrosidad o por lo que fuera, o por alguna de las pautas que están establecidas en el artículo 41 del Código Penal, que es el eje sobre el cual gira la mensuración de la pena en este país actualmente, ¿no es cierto? Bueno, el juez tenga que aplicar tal o cual pena. Si la cuestión no pasa, no hay ninguna diferencia. Porque si ponemos de menos o ponemos de más, tal vez estamos violando el sistema penológico en su totalidad. Es decir, estamos pervirtiendo el derecho penal. Insisto con esto porque es lo que tenemos que tener en cuenta para poder entender esta problemática. O si no, vamos a estar discutiendo contra los molinos de viento, si no, vamos a estar discutiendo cosas que no entendemos. A lo mejor la entendemos, claro, si hay algún político, algún periodista que emplea aquella vieja tesis de la puerta giratoria, es decir, aquel ladrón que entra o delincuente que entra por una puerta y sale por la otra porque gira, bueno, eso no es cierto. Desde el punto de vista normativo, si es cierto en la realidad, está fallando otra cosa, no el Código Penal. Entonces, al pobre Código Penal le están echando todas las culpas de este país. Y por ahí pasa un tema que genera estos conflictos sociales, esta permanente confrontación de los argentinos. Y estamos hoy confrontando en una reforma, señores, que es necesaria. Yo soy uno de los críticos de este proyecto. Hace poquito estuvimos en un Congreso Nacional donde se discutió la semana pasada en la universidad, en una de las universidades de Salta, la Universidad Católica, con una gran cantidad de público, muchísima gente de todo el país y profesores del país discutiendo esta problemática, y yo fui y soy uno de los críticos de este proyecto. Pero también sé que la reforma penal es necesaria en este país. No sé si es la oportunidad, no lo sé, nadie lo puede saber. A lo mejor algunos digan, midiendo ciertos parámetros o dosificando la discusión, digan, no es el momento. Es que no existe el momento para una reforma penal. Una reforma penal hay que hacerla cuando es necesaria, sea cual sea el momento. ¿Y esto por qué? Porque, a mi juicio, una reforma penal debe aspirar, por decirlo de algún modo, a tres objetivos que creo que son centrales. Uno, que debe convertirse en un sistema de garantías. Recordemos, lo ha hecho Noel recién, que estamos viviendo en un Estado constitucional, donde hay una constitución, donde se metieron en un artículo del 75-22, se metieron un montón de tratados sobre derechos humanos. Señores, hay que respetarlo. Si la Argentina introdujo esto, si hubo un consenso social para hacerlo, y hemos tomado la decisión de vivir en un Estado constitucional de derechos, señores, respetemos la constitución.
decía, a mi juicio, una reforma penal debe contener ciertos objetivos, perseguir ciertos fines. No existe un código penal bueno o malo. No existe un código penal de derecha o de izquierda. Esos son fetiches. Discúlpenme la expresión no muy académica que utilizo, pero es una feticholandia que anda dando vuelta. Entonces, claro, escuchamos a dos colegas míos que yo los conozco personalmente, que son excelentes juristas. Ustedes seguramente habrán leído en los diarios que en la Feria del Libro, en una conferencia, han dicho, yo creo que injustamente, han dicho de que el código penal que nos rige, este código viejito que nos rige, pero no por viejito es malo, ¿no? Tiene que ser malo, convertirse en viejo, de un día para el otro. Es un código sexista, clasista, oligárquico, conservador, de derecha, señores. Es muy injusta Argentina. Yo puedo demostrar con un solo ejemplo que este código no es nada absolutamente de lo que estos dos colegas, brillantes colegas, juristas, enormes juristas en Argentina, han dicho esto. Y les voy a dar el ejemplo, para que no crean que uno dice las cosas y después no las grafica en el pizarrón. El caso del aborto. Fíjense ustedes. El aborto en la Argentina, los abortos impunes, están legislados desde 1921 y sin ninguna limitación. Muy diferente a los países europeos que recientemente, hace muy poco tiempo, decirlo de algún modo, han establecido límites a la problemática del aborto impune. El sistema de las indicaciones sobre los plazos. Es decir, no se puede abortar en cualquier tiempo de la gestación. El argentino no tiene límites. El argentino en 1921 se convirtió en el código penal más liberal del mundo en esta materia, de manera tal que este ejemplo sirve para desechar esa crítica de eso que es un código penal conservador. Y no podemos decir que además, que es un código conservador cuando fue firmado por el presidente Irigoyen. Y decir que es conservador o de derecha porque uno de sus críticos, que fue Herrera y después tuvo Moreno, en los proyectos, en las críticas del proyecto, pertenecía a un partido de no sé qué clase. Esas son críticas políticas. Y el Código Penal, si algo, no debe ser nunca una herramienta de la política. El Código Penal sí es una herramienta política. Pero es una herramienta política porque es un segmento, una parcela, una pequeñita parcela de la política criminal del Estado, que es la política general del Estado. Entre esa política general está la política criminal, que bien se decía recién, pertenece al Congreso Nacional por competencia originaria, constitucional, la sanción del Código Penal. Pero lo que no debe ser, insisto, es una herramienta ni de la política, ni para la política. Porque si convertimos al derecho penal en esto último, se produce lo que algunos temen, que es la huida al derecho penal. Es decir, a buscar y solucionar todos los problemas de la sociedad a través del Código Penal o del derecho penal. Por eso digo, y retomo, me voy unas páginas más atrás de lo que venía diciendo, cuando yo creo, por lo menos, que el Código Penal, una reforma penal, debe reunir estas características. Y hablaba de la primera, que creo que es fundamental, que es que debe conformar un sistema de garantías. En segundo lugar, tiene que minimizar en lo posible toda dosis de arbitrariedad. ¿Y eso cómo se logra? Señores, hay directrices, hay principios cardinales del derecho penal. En este último caso, por ejemplo, que acabo de señalar, cómo minimizamos esa dosis de arbitrariedad a través de los criterios de oportunidad, a través del respeto del principio de ofensividad, a través del respeto del principio de proporcionalidad en la mensuración de la pena, etc. Es decir, por eso insisto en algo que me parece, y después les digo cuál es el tercero, insisto en algo que me parece que es importante destacarlo permanentemente.
tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de un código penal. Y cuando hablamos de un código penal, señores, estamos hablando del derecho. No estamos hablando de una caja cerrada que contiene unos artículos que uno abre y cierra con una llavecita y llega. No. Ese es un catálogo normativizado, formalizado, porque así lo exige la Constitución cuando ordena o faculta, mejor dicho, al Congreso a legislar un código. No le dice a legislar leyes penales, sino un código. Y es cierto lo que dice Zaffaroni, en alguna cosa que yo lo hablé con él hace muy poquito, inclusive, a este tema antes de su viaje a Alemania, y me decía, tiene razón, esto que tenemos hoy no es un código, ha dejado de serlo, porque ha perdido sistema, ha perdido método, ha perdido todas las características que debe reunir un cuerpo normativo para que lo llamemos código y para que sea compatible con las exigencias constitucionales. Creo que tiene razón. Entonces necesitamos un código. No le digo nuevo, ni nada por el estilo, pero sí necesitamos una reforma penal, sin ninguna duda, por muchas razones que la podemos charlar si ustedes quieren, ahora dentro de un rato. Y el tercer elemento que me parece relevante, que me parece muy importante en esta idea de construir un código penal y que debe ser el norte de toda normativización jurídica, es que genere seguridad jurídica. Garantías, límite a la arbitrariedad, seguridad jurídica. Tres elementos centrales en la construcción de un código penal. Si eso no se logra o se logra insuficientemente, vamos a tener un código penal inoperativo, insuficiente, que no es bastante para solucionar los problemas. Pero también en esta línea, digamos así, de pensamiento, no creamos de que el Código Penal va a resolver todos nuestros problemas. Es decir, aquel que pensó el Código Penal, alguna vez alguien lo pensó. Hagamos un código, pongamos todo esto que está disperso, como las viejas leyes españolas que regían acá a principios de los años 1800, del siglo XIX, pongamos adentro de esta carpeta y llamémosle código. Pero el que pensó eso no pensó en una regla normativa para educar a los ciudadanos, aunque el mensaje pedagógico del código es importante. El Código Penal también hace docencia, pero no se pensó para eso. Es decir, no se pensó al Código Penal para hacer mejores o peores a los ciudadanos. Ese es un problema ético, es un problema cultural, pertenece a otras áreas del pensamiento, no al pensamiento jurídico. Y además porque la pena del derecho penal no es neutra. La pena es estigmatizante, crea una mácula, le pone una etiqueta al ciudadano. Delincuente, prisión, cárcel. Fíjense la altísima dosis de violencia que tiene hablar de derecho penal. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hacemos las críticas a un sistema que no sabemos de qué se trata. Porque uno puede decir, claro, lo escucha por ahí a un sector político que dice: hemos reunido 2 millones de firmas y vamos a llegar a 50.000 millones de firmas, que no sabemos si quiénes firmaron y ni siquiera sabemos qué firmaron y si entendieron lo que firmaron, para ir en contra de esta ley. Al mismo tiempo tenemos estos 2 colegas que dicen todas estas pequeñas cosas de nuestro pobre Código Penal en vigencia, pero nos olvidamos, y esto lo recorté, porque alguno a lo mejor no lo leyó. Esto que salió en una noticia hace unos días, que dice: el Papa pidió no confundir justicia con venganza. El Papa le mandó una carta al profesor Zaffaroni diciéndole, acá está, lo recorté para tenerlo: no confundir justicia con venganza. Las penas muy duras
que en un sistema como el que rige actualmente en nuestro país, que es un sistema neopunitivista de una enorme inflación punitiva de penas, el Papa le dice, señores, bajemos las penas, porque la pena no soluciona el delito, no soluciona el conflicto, lo que yo les acabo de decir. El instrumento de la pena simplemente contribuye para que una sociedad se pueda civilizar y vivir en paz, para que el vecino pueda vivir en paz con el vecino. Pero no para enseñarle al vecino que tiene que saludar con buenos modales. Eso se nos enseña en la escuela. Esos son los instrumentos de control social primarios. El sistema penal, el derecho penal, es un sistema de control social secundario. Yo me acuerdo, siempre recuerdo las palabras de un profesor mío cuando yo estudié en España. El profesor mío siempre decía, el profesor García Pablos, él decía, señores, acuérdense que el derecho penal es la última ratio, decía, es el último recurso del Estado, no es la solución del crimen. Y esto es así. Tenemos que buscar la solución del crimen. El Código Penal contribuye a esto, pero no le carguemos toda la carga pesada, porque el derecho penal, al ser un sistema de control social secundario, es secundario porque se construye, se categoriza, se ideologiza alrededor de un principio que es fundamental en el Estado de Derecho, que es el principio de mínima intervención. Si queremos solucionar los conflictos individuales que tenemos todos los días, todos tenemos conflictos. Para eso están los recursos primarios que tiene el Estado con la sociedad, la escuela, la iglesia, los partidos políticos, la opinión pública, la prensa, el club a donde uno va. Si hace una bacana, disculpen la expresión, o algo que fuera de las reglas, aquel socio del club no lo dejan entrar. Si el niño no aprueba el examen de derecho penal, no tan niño, ¿no? Por ejemplo, con nosotros en la mesa, y el padre le puede decir, bueno, hoy no te vas al boliche porque tendrá 20 y pico años, no importa, el ejemplo vale. Pero como más chico, en la primaria ha tenido una nota mala, hoy no te vas a ir al cine, o no te vas a ir al shopping. Y esa es una sanción. Entonces, no es necesario el derecho penal para solucionar esos conflictos. Es decir, no es necesario, ni hay que permitírselo, de que el chico le diga al padre, no, momento papá, vamos, yo voy a la esquina donde está el doctor fulano, el abogado, traigo el abogado acá, y acabo de acusar a mí, ¿por qué no voy a ir al shopping o al cine? Y se hace un juicio familiar como en la antigua Roma. Eso pasó al olvido hace muchos años, muchos siglos, milenios. Hoy funciona un orden normativo que tenemos que respetar. Solamente cuando el enfermo está grave y ya el paciente ya está, y bueno, que está en terapia, entonces ahí tiene que intervenir con el instrumento más pesado, con ese bisturí más pesado y más filoso que tiene, que es la pena. Entonces sí aparece el derecho penal frente a ese conflicto grave o gravísimo. Pero no aquel niño, aquel que se fue del club, seguramente no lo dejarán entrar por 15 días y ya está la sanción. Ya es suficiente para solucionar ese conflicto, los pendencieros, etc. Ya está. Pero si ese pendenciero mata a otro, entonces sí, es necesaria la intervención penal. Pero no antes. Y todo esto tiene mucha relevancia en esto que yo señalé al comienzo. Esta racionalización, que es la tendencia que el derecho penal viene teniendo desde hace muchos años, en el mundo entero. En los años 60, ustedes recordarán seguramente, en los años 60 del siglo pasado, se produjo un fenómeno normativo, social, filosófico, que fue la descriminalización. Empiezan a desaparecer figuras, los movimientos feministas, las organizaciones no gubernamentales, sistemas políticos,
movimientos colectivos muy fuertes empiezan a reclamar un sistema penal más racional, más humano. Empieza a reclamar la limitación del poder del Estado en aplicar la pena. Porque si no, estaríamos volviendo a eso que tanto costó a la civilización dejar, que es el sistema de la venganza privada. Por eso, desde ese sistema se ha podido recuperar el patrimonio público de la pena, concediendo al Estado, al único, con facultades constitucionales para aplicar una pena, que es la pena pública. Si haber logrado eso y volvemos a la pena de muerte, señores, hemos perdido todos estos siglos de lucha y de trabajo para lograr un sistema constitucional como que nos rige la pena. Entonces, pero fíjense ustedes que paradójicamente en los años 90 del siglo pasado se produce la tendencia contraria. Después de derogar figuras como, por ejemplo, en la Alemania nacionalsocialista y un poco tiempo después la penalización de la mentira, fíjense ustedes, la penalización de la mentira, la penalización de la homosexualidad entre adultos, por ejemplo, se ha logrado, digamos, suerte para algunos, digo yo, la derogación del adulterio, por ejemplo, ¿no? Y así muchas otras figuras que han quedado en el pasado. Sin embargo, en los 90 se produce la tendencia contraria en el mundo, que choca esa tendencia contra las Torres Gemelas. Y a partir de las Torres Gemelas, también en el mundo hay una reacción muy fuerte desde el punto de vista penológico. Entonces, a utilizar el derecho penal para atacar otros sistemas. Entonces aparecen las penas crueles, las penas inhumanas, el endurecimiento, esa inflación punitiva a que hacía referencia aquel viejo maestro de generaciones de alumnos en la Argentina, que fue el profesor Ricardo Núñez, cuando él ya hace los años 50 hablaba de inflación punitiva. Fue el inventor de esta expresión inflación punitiva, recogida recientemente por otros juristas y por muchos importados también. Y muchos juristas argentinos que se olvidan de estas enseñanzas de los grandes maestros y toman la enseñanza de los maestros importados o extranjeros, que no son malas, claro, pero no nos olvidemos lo que tenemos acá y que sigue teniendo ese pensamiento, una enorme vigencia, y más en estos momentos. Entonces, claro, ¿cómo se produce esa suerte de tendencia neocriminalizadora? A través de la creación de nuevos delitos. Recuerden el efecto Bloomberg. ¿Sirvió para algo? Me pregunto y les pregunto, ¿sirvió para algo? ¿Sirvió para algo la ley de secuestros extorsivos, sancionada por esa creciente criminalidad de secuestros express en Buenos Aires y que generó que el Poder Ejecutivo rápidamente, que es el gran efecto simbólico de la ley penal, dice, discúlpenme a los políticos, pero no todos son malos, hay políticos buenos también. Pero los políticos saben, como sabemos nosotros, los penalistas, de que el efecto simbólico de la pena es eso nada más, es un efecto simbólico, no tiene ese efecto instrumental que todos necesitamos. No podemos crear un derecho penal de fantasías. No podemos vender espejitos de colores a la gente. No sé si se me entiende. Entonces, hemos vendido espejitos de colores cuando la utilizamos a Marita para sancionar la ley de trata de personas y la seguimos utilizando a Marita para reformar la ley de trata de personas. ¿Se acuerdan ustedes? Ese proceso humillante para Marita. Y siguen las leyes, estas últimas reformas penales de los últimos 20 años. No adjudiquemos todo este embrollo penalístico, estas reformas a este gobierno, no, ya viene del anterior. Estas reformas punitivas absolutamente inoperativas, absolutamente. ¿De qué sirvieron estas leyes? Absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no funciona el sistema. Le cargamos las tintas al derecho penal.
Entonces, claro, frente a esta, como aquello no resultó, ¿cuál fue el resultado? Más inseguridad. Porque erramos el camino. Cuando estuvimos en la encrucijada, que en la encrucijada nos paramos en el medio y vemos 4 puntas y no sabemos a dónde ir, hay que consultar y hay que saber elegir. Por lo menos con sinceridad. Aunque no nos equivoquemos, porque un código penal es una obra humana como cualquier otra y que es perfectible, absolutamente. De manera tal que no pidamos un código penal que nos resuelva los problemas, hasta los problemas personales. Señores, el delincuente cuando sale a robar, o cuando sale a matar, o cuando sale a secuestrar, no va a la librería de Mario Viera a comprar el libro último de secuestro, la última reforma penal, para ver qué pena tiene. Señores, no seamos tan ingenuos. Entonces, lo que dicen los españoles, que todo va al pontón del telediario, y tiene sentido también aquí. Entonces todos miramos televisión todos los días, programas donde si miramos al costado chorrea la sangre por el televisor. Señores, nos están confundiendo demasiado. Entonces le estamos culpando a este proyecto que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Quienes conocen al profesor Zaffaroni, yo les puedo asegurar, porque lo conozco personalmente hace muchos años, y es profesor en la maestría de Ciencias Penales que yo dirijo, este proyecto es cierto, es el pensamiento vivo de Zaffaroni. Eso es cierto. Si hay algo de Zaffaroni, está toda su obra está metida acá. Quien conoce la obra de Zaffaroni va a coincidir conmigo. Está toda metida en este proyecto. ¿Se puede o no compartir las ideas de él? Indudablemente. Porque no son tan malas. Ni porque esté con este gobierno, ni porque haya hecho esto o haya dejado de hacer lo otro. Señores, es el jurista más grande que tenemos en el mundo. Y es argentino. Entonces, paremos un poco la cosa y hablemos de derecho penal. No de política, sino de derecho penal. Para eso estamos acá. Yo no vine a hacer política. ¿Sí? Vine encantadísimo de la vida porque la última vez, siempre digo yo, que estuvo el presidente Ilia en Corrientes, estuvo comiendo en mi casa. No traje la foto, no me van a creer. Claro, porque no hago política y la voy a hacer. Entonces, claro, pero no por mí, claro. Yo estaba, me saqué la foto. Estaba al lado de mis padres y mi hermano. Pero bueno, entonces no vine a hacer política, ni me interesa la política en este aspecto, digamos, partidaria. Obviamente, yo nací y moriré en otro terreno, digamos, en este. Pero, claro, cuando se politiza la cosa, nosotros, docentes universitarios, tenemos que ir a la tribuna y aclarar estas cosas. ¿Se puede o no estar de acuerdo con lo que uno está diciendo? Absolutamente. ¿Dejemos la controversia? No. Tiene que haber controversia. Lo que no tiene que haber son enemigos. Tiene que haber debate. Tiene que haber discusión, claro que sí. Y este es un partido que ha debatido toda su vida. Y eso es bueno. Por supuesto, por eso estamos acá y podemos hablar libremente de estas cosas y criticar. Entonces, yo les puedo señalar acá, porque me tomé ese trabajo para ir al Congreso porque no es tan fácil analizar un código penal, un proyecto, porque tiene cosas muy novedosas y tiene defectos que me parece que son centrales. Les voy a señalar algunos y voy a ir terminando, porque si no me va a terminar silbando acá. Entonces, tiene defectos que para mí son centrales. Fíjense, les voy a decir 2 o 3, nada más, son muchísimos para mí, que creo que merece una reformulación y una crítica este código, este proyecto. Les doy un ejemplo. ¿Qué hace Zaffaroni en el artículo primero, por ejemplo? En el artículo primero, algo que tal vez no sea necesario, pero creo que tiene razón cuando coloca estas cosas acá, porque no es necesario para quienes cultivamos esta materia, para quienes están todos los días en esta materia, pero sí para la gente que no lo está. Entonces, que pueda leer un código penal, a alguien se le ocurra, a quien tiene su almacén, su kiosco, su carnicería, su carpintería, o lo que fuera, o el arquitecto, no sé, el astronauta. No tenemos astronauta todavía, pero bueno, hay algunos que vuelan pero solos. ¿Cómo es? Entonces, que lea esto y va a entender, creo yo. Pero mejor si lo explicamos en
brevísimas palabras. Fíjense ustedes que yo creo que acá hay un error. Él establece los principios cardinales del derecho penal en la primera parte. Así como la Constitución en su primera parte establece los derechos y garantías de las personas. Porque no lo vamos a poner al final. La primera hoja que abramos de cualquier libro de esta clase, tenemos que encontrar las garantías, que es lo que nos sostiene como ciudadanos. Esas son las garantías. Y Zaffaroni las pone acá: el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, de ofensividad. Claro que yo les tengo que explicar, tendríamos que estar hasta mañana acá hablando de derecho penal, pero brevemente creo que está bien esto. No es necesario tal vez, pero está bien, porque aunque no esté, igual hay que respetarlos y aplicarlos, porque están en la Constitución. Nuestra Constitución es muy sabia en eso. Hay que saber desmenuzarla, hay que saber leerla y a veces cumplirla, a veces. Y él habla acá y dice: fíjense esto, que es una cuestión técnica, absolutamente técnica. Solo se considerarán delitos las acciones o omisiones expresas y estrictamente previstas como tales en una ley formal previa. Esto dice el artículo 18 de la Constitución. Y le pone una coma. Y ahí me parece que está, creo yo, y lo digo con toda humildad, con el respeto que le tengo a Raúl Zaffaroni, realizadas con voluntad directa. Bueno, entonces, ¿qué hace Zaffaroni? Porque ese es el pensamiento de él. Entonces, él está excluyendo de aquí el dolo eventual. Que ustedes no conocerán de las discusiones que hay en el periódico, que todos opinan del dolo eventual. Hay que mató 5 tipos con el auto, hay que colgarlo de la plaza así, con dolo eventual. ¿Y qué es? No sé qué es dolo eventual. Pero hay que colgarlo. Entonces, pero no lo podemos colgar porque el accidente de tránsito en principio es un problema culposo y bueno, es un problema de imprudencia, etcétera, etcétera. Pero pero escuchame, pero va a salir y tiene que salir, claro. ¿Por qué no va a salir? ¿Dónde quieren meterlo? En un pozo, tipo. Señores, a lo mejor a ese tipo había que educarlo, que no tenía que tomar, conducir ebrio, o enseñarle que no se puede circular en una ciudad a 100 kilómetros por hora, que no se puede pasar un semáforo en rojo. Ahí está el problema, en el factor causal, en el factor humano causal. Otra vez le culpamos al Código Penal, pero se nos va a presentar un problema penal. Yo me imagino, si a un juez le tocara esto, ¿no?, con voluntad directa, ¿y qué diría la sociedad si el juez diga: y señores, el dolo eventual, que dice voluntad directa, está excluido, entonces el hecho es atípico, y lo van a colgar al juez de la plaza? Lo van a colgar al juez. Y además, independientemente de esta reflexión que es puramente personal, que puede ser discutible, obviamente, y puede no ser así, puede haber argumentos muy superiores a esto que yo reflexivamente lo digo en pocas líneas, comete el error, por ejemplo, porque deja sin explicar. Permíteme, si ustedes me permiten 2 segundos simplemente, porque eso lo escribí, porque no recuerdo todos los artículos. De este código, sí, el que está en vigencia, me acuerdo todos los números, pero este ya tiene que empezar de nuevo, porque son todos diferentes, cambió toda la sistemática. Entonces, en este tema, que es la voluntad directa, les decía que excluye el dolo eventual. Entonces, el problema, fíjense la pregunta que me hago yo, ¿no? ¿Cómo se resuelve el aborto preterintencional? ¿O cómo se resuelve el homicidio preterintencional? En el aborto preterintencional, el legislador penaliza una situación, pero empieza diciendo: el que sin tener la voluntad de cometer tal cosa, lo comete por otra razón. Nosotros sostuvimos en uno de mis libros, yo sostengo que aquí estamos en un caso de dolo eventual. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Quiero ver el juez, ¿dónde se va a meter? Detrás de la puerta, a ver si te lo va a odiar a Zaffaroni y va a prender unos alfileres ahí, la foto de él, para ver que se muera, ¿no? ¿Y qué pasa con el homicidio preterintencional del artículo 79? Nuevo artículo, ¿no?, del proyecto. Desaparece el homicidio preterintencional, porque el homicidio llamado así, Núñez ya decía: esto no es un homicidio, es una lesión calificada por el resultado, porque la intención del autor es simplemente causar un daño y por alguna razón que está prevista en la ley, muchas veces difíciles de demostrar, por alguna circunstancia que está en la ley, se produce la muerte de la persona.
resuelve esta problemática. ¿Se da cuenta? En dos ejemplos nada más. Y, por ejemplo, en el principio de ofensividad, que está muy bien escrito aquí, pero también, creo yo, va a traer gravísimas consecuencias de interpretación y de aplicación de la norma penal en la praxis. Fíjense ustedes, dice en el artículo primero, inciso 2, letra C, y aquí pone el principio de ofensividad. El principio de ofensividad simplemente, en derecho penal, persigue de convertir en delito una acción o una omisión humana, pero que produzca algo en el mundo exterior. Es decir, ¿en qué mundo y a qué cosa del mundo exterior? Lo que a un interés, a un bien que es importante para el ser humano o para una sociedad, un colectivo de personas. Esos son los bienes jurídicos, que cuando se los protege a través del derecho penal, es decir, al bien jurídico, que esto puede ser un bien jurídico porque es mío, este micrófono es mío, es de mi propiedad, por ejemplo, si le aplico una pena a quien se lleve este micrófono sin mi autorización, se convierte en un bien jurídico penal. Entonces, Zaffaroni, ¿qué hace? Lo pone acá para ratificar la consolidación de un Estado constitucional de derecho. Entonces él dice, y se queda corto para mí, no hay delito sin lesión o peligro efectivo para algún bien jurídico. ¿Se da cuenta? Es decir, si yo realizo una acción para este proyecto o una omisión, cualquiera, de las que son punibles, en lo que piensen en alguna cualquiera, si yo no pongo en peligro efectivo, dice, o lesión, es decir, daño a algún bien jurídico, que puede ser la vida, el honor, el patrimonio, el estado civil, etc., no hay delito para él. Pero ¿qué es lo que esconde la trastienda de esto? Porque esto tiene una lectura que nos da vuelta así y ve atrás lo que está escrito. Desaparecen los delitos de peligro abstracto y peligro hipotético. ¿Qué es eso? Es decir, son los delitos que son tales porque lo decidió el legislador por una cuestión estadística. Es decir, son metas a alcanzar que persigue el legislador. Aunque esa meta, ese delito que él construyó, que ideó y que sancionó, no lesione ni ponga en peligro nada. Es delito porque el legislador dijo que es delito. ¿Se da cuenta? Entonces, esto ha generado en la doctrina una enorme discusión dogmática si es o no constitucional esta clase de figuras, es decir, los delitos de peligro abstracto. Zaffaroni es partidario de la inconstitucionalidad de los delitos de peligro abstracto. Esa es la razón por la cual desaparece de este proyecto. Pero ¿cuál es el problema? Porque si no causara problemas, aplaudimos a Zaffaroni, pero no podemos aplaudir en este aspecto. Por ejemplo, porque él contradictoriamente, creo yo, sanciona, tipifica en la parte especial del proyecto varias figuras que son delitos de peligro abstracto. Los delitos de tránsito, alguna violación a las normas sanitarias, lo que la escribí para acordarme, el ejercicio ilegal de la medicina, el curanderismo, es un delito de peligro abstracto. La tenencia de estupefacientes es un delito de peligro abstracto. Esto en la jurisprudencia nacional, la tenencia de armas de guerra, los delitos contra la flora. En la jurisprudencia nacional no hay ya ninguna discusión, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que estos delitos son delitos de peligro abstracto. Y son necesarios tipificarlos porque en estos casos el legislador decide, vuelvo a decir, decide que hay que anticipar la intervención penal para evitar siquiera que el bien jurídico corra un riesgo de daño. Entonces, señores, no esperemos que el ambiente se contamine para penalizar como delito de daño o de peligro efectivo. Tenemos que intervenir antes, o si no el derecho penal, lo digo muy brevemente, llegaría tarde. Entonces estaríamos en otro problema nuevamente. Por eso, entre otras cosas, está la necesidad de prever este tipo de figuras, y más aún hoy por hoy con los adelantos en la tecnología, sobre todo en la parte informática, en la manipulación genética, en los delitos económicos, en los delitos contra el medio ambiente, y una gran cantidad de nuevas formas de criminalidad que han hecho percibir la
la existencia de nuevos bienes e intereses para el individuo y para la sociedad que merecen una protección penal, que necesitan y merecen de una protección penal. Entonces, los delitos de peligro abstracto, hoy por hoy, figuran en todos los países, en todos los códigos penales importantes de los países centrales europeos. Entonces se plantearía esta cuestión. Al ser delitos de peligro abstracto, acá que habría una zona de impunidad. Entonces, todas estas figuras quedarían fuera del radio de acción del derecho penal. Serían hechos atípicos. ¿Se dan cuenta? La consecuencia que puede producir, si este razonamiento que yo estoy haciendo es correcto, obviamente. Puede algún juez por ahí decir, no señores, los delitos de peligro abstracto, yo estoy de acuerdo, como dicen muchos, este delito existe, pues me parece bien, yo también estoy de acuerdo con los delitos de peligro abstracto. Sobre todo mi primera tesis doctoral fue por los delitos del derecho penal del medio ambiente, cuando sostengo la tesis de los delitos de peligro abstracto. Entonces, y así, por ejemplo, pasamos, y con esto voy a ir, porque hay un montón de todo esto, pero mucho. ¿Cómo es? Les cuento un último ejemplo, ¿no? El principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad persigue en derecho penal un ajuste, como un mecánico que agarra un destornillador y ajusta una tuerca, una cosa así. Un ajuste entre la pena y el injusto, y el delito de que se trata. Es decir, tanta gravedad del daño que puede causar este delito es tanta la pena que se puede aplicar, que se puede dimensionar. Bueno, eso se mide a través, que no es exacto, esto no es un número, ¿no? Es una abstracción, una ficción jurídica, es decir, todo es ficción jurídica aquí. Por eso es un sistema normativo. Entonces, la pena que el legislador cree que es suficiente es esta, pero debe respetar el principio de proporcionalidad para que no sea una pena inconstitucional. Por ejemplo, no podemos aplicar 30 años de prisión a quien se robó la gallina del vecino. Por ejemplo, sería una pena inconstitucional, porque afecta el principio de ofensividad y de proporcionalidad. Y afecta lo que dicen los tratados constitucionales de derechos humanos en la Argentina, que dicen que no se pueden aplicar las penas crueles, inhumanas y degradantes. También por un problema constitucional. ¿Que es cuál? Que es un problema de derechos humanos. ¿Que es cuál? El problema de la dignidad del ser humano. Porque eso afecta, es una pena regresiva que afecta la dignidad del ser humano. Entonces no se puede aplicar. Y si nosotros, repito lo que dije al comienzo, estamos viviendo con esta Constitución, tenemos que aceptarla o cambiarla. Si queremos vivir en un estado salvaje, donde cada uno salga con su escopeta, bueno, se resuelven los problemas más rápidamente. No lo sé, pero no creo mucho en eso. Pero bueno, entonces, por último, este principio de proporcionalidad, que en algunos aspectos, el profesor Zaffaroni, me parece, lo respeta a ultranza. Porque Zaffaroni no solo un gran jurista, sino un gran republicano. Es un gran demócrata. Yo quiero rescatar esto porque muchos hablan sin conocerlo. Es un gran demócrata. Y hay que leer la obra de él para convenir en esto que yo acabo de señalar. Además, como ser humano es excelente. Además, un gran nadador de maratón, le gusta la náutica y la natación. Y es bueno, el gimnasio, el ejercicio físico, para la mente y para el físico. Y bueno, y eso es un paréntesis. Entonces, este principio de proporcionalidad, ¿cómo lo respeta? Lo respeta de muchas maneras. Por ejemplo, estableciendo escalas mínimas de penas, pero también al mismo tiempo facultando al juez a, si lo cree, aplicar una pena inferior al mínimo previsto. Fíjense ustedes, que no es un invento de él, esto se aplica en algunos códigos europeos, sobre todo en Alemania, donde él se formó también, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, me parece un buen sistema, porque podría afectarse el principio de proporcionalidad de las penas si un juez aplica la pena mínima de una escala y uno dice, pero ¿será justo la pena ponerle 5 años de mínimo a un tipo que rompió una puerta y se robó alguna cosa? ¿Será justo eso? Claro, no pensemos en términos políticos, es decir, en términos de seguridad, porque claro, vamos a querer matar al ladrón, seguro. Pero
si pensamos en términos de justicia material, que es de lo que se trata cuando hablamos de esto y cuando hablamos del sistema judicial, entonces a mí me entra la duda, ¿es justa esa pena? Un tipo que se robó había una caja fuerte y justo estaba con un arma de fuego porque la tenía, pero no la usó, le apliquemos 15 años de prisión, ¿es justa esa pena? Esas son dos preguntas difíciles de responder. Entonces, si el sistema le permite al juez las rebajas a que estoy hablando, puede ser que se aplique una pena justa. Pero si el sistema es fijo o digamos, que tenga la crudeza que tiene el actual, donde hay penas fijas o hay penas con escala que van de tanto a tanto, que no le permiten al juez la facultad, la cosa se pone más difusa y más difícil. Pero en eso me parece que hace bien. También me parece que hace bien en sancionar y prever el principio de insignificancia. El principio de insignificancia, sí, ustedes digamos, se imaginarán de qué se trata. Es decir, si yo el vaso de agua es de él, tiene un poco de Coca-Cola y yo me lo tomo, pero como era de él el vaso y la Coca-Cola que compró, estoy cometiendo un hurto. ¿No es cierto? Entonces me van a juzgar y todo el sistema penal se va a poner en movimiento para yo tener un expediente, después si seguimos con el sistema que tenemos ahora en la provincia, un expediente kilométrico de 6 cuerpos porque yo me tomé la Coca-Cola del Señor sin pedirle permiso, porque el artículo 162 del Código Penal reprime esto. Entonces, el principio de insignificancia, que sería un criterio de oportunidad en gran medida, ¿sí? El fiscal va a decir, bueno, yo no puedo acusar, o el juez dirá, si ya hay una acusación, señores, aquí hay que sobreseer, porque más gastos para el Estado, el costo político, el costo humano y el costo del recurso, señores, no se justifica, comprémosle una coca tipo esta y la dejamos normal, le devolvemos una coca, va a salir mucho más barato para el Estado y para el sistema. Y así es donde el sistema cae en una humillación social difícil de volver a reencontrarse consigo mismo desde el punto de vista de su prestigio docente y pedagógico que tiene que tener la ley penal. Por eso hoy hablaba de estos 3 elementos que yo creo que tiene que tener una reforma penal para evitar esto. Y Zaffaroni lo hace precisamente estableciendo el principio de insignificancia, que permite una serie de jugadas y de facultades al juez en aplicar por menos, no aplicarlas o sobreseer directamente, no acusar o no juzgar. Hay todo un capitulillo ahí chiquito, pero muy, que yo le hago algunas críticas, pero lo voy a dejar para otra ocasión, si no terminamos. Lo que quería decir es esto, de que con este principio de proporcionalidad, aquí también se produce, a mi juicio, una contradicción, pero lógica, desde el punto de vista de la pena. No sé qué pasó aquí a él, a Raúl y a la comisión, o yo estoy muy equivocado, que es muy probable que sea todo. Donde se aplica mayor pena, tiene más pena un delito contra la flora que el aborto doloso. Entonces ahí se va a plantear esta cuestión crítica desde el punto de vista de la pena que yo acabo de señalar. Les puedo mostrarlo, vean el 208 y el 84b. También tiene mayor pena el delito de lesiones al feto, que el aborto doloso, que requiere la muerte del feto. ¿Se dan cuenta? Es decir, se tipifica el delito de lesiones al feto, que hoy por hoy no está tipificado como tal en la Argentina. Sí, ya en los códigos europeos, absolutamente, en los países centrales. Y si vamos un poquito, achicamos un poco las diferencias, los delitos contra la fauna silvestre y contra los animales domésticos, que también son capítulos nuevos muy interesantes, tienen pena menor que los delitos contra la flora. Entonces, ¿se dan cuenta? Bueno, esto por un lado, pero tiene otras cuestiones que me parece, y las menciono simplemente, que me parece que son centrales. Dos cosas que para mí son centrales. La primera, que tipifica en forma muy deficiente la trata de personas. Con eso no se puede jugar. No creo que Zaffaroni haya querido jugar con esto. Me parece que
la construcción técnica que él realiza con el equipo que trabajó me parece que es insuficiente. Insuficiente desde el punto de vista técnico. Se aleja de las exigencias internacionales del protocolo de Palermo, lo cual ya es un compromiso no cumplido por el Estado argentino, que ha suscrito en el año 2000, no, en 2004, en 2000 es el protocolo de Palermo, que es la Convención Internacional contra la Criminalidad Organizada. Yo creo que eso es fundamental. El tema de la trata, del tráfico de personas argentinas es fundamental. Tener una norma que sea lo más clara y lo más efectiva posible, dentro de lo posible. Pero claro, vuelvo a insistir, si a eso no le sumamos toda una política de Estado enderezada a la lucha contra la forma de criminalidad, bueno, el Código Penal va a quedar como el Titanic, con todos adentro. Y el otro tema, de los tantos que hay, pero que sí a mí me han consternado, es que desaparece la problemática de la violencia de género. Entonces, eso sí, pues yo escribí un libro entero sobre violencia de género y femicidio, y no llegué a vender más mi libro, entonces, si este código penal se sanciona, yo estoy queriendo que no se sancione, no es una broma. Pero bueno, trabajaremos de otro modo. Pero desaparece el delito de femicidio. Y lo que me preocupa es que el legislador, el prelegislador, no haya tenido en cuenta ese enorme trabajo de las organizaciones de mujeres de hace 100 años que vienen trabajando en esto. Es decir, que no se haya tenido en cuenta, no se le haya prestado la debida atención a ese tema. Es un tema gravísimo en la sociedad de estos días, no solamente en Argentina. Los ejemplos los vemos todos los días. No es necesario que yo les recuerde cuáles son los ejemplos emblemáticos que ha pasado en Argentina, en Brasil con María da Pena, en España con Ana Orantes, aquí con Wanda Tadei. Una cosa de locos. Entonces ha desaparecido el delito de femicidio que tanto esfuerzo costó que los legisladores se pongan de acuerdo para introducir en el Código Penal, costó muchísimo. Y ese trabajo de este grupo de mujeres anónimas, muchas de ellas, que sufren la violencia de género permanentemente en sus vidas, el Código Penal se haya olvidado. Después de que el esfuerzo de visibilizar a las cuestiones de género en el Código Penal y que no siga siendo un patrimonio masculino, ha desaparecido. Entonces, con alguna norma por ahí, en los homicidios agravados, cuando la problemática es un caso de violencia doméstica, con lo cual también es peor, porque reduce el ámbito en que se cometen estas figuras. Porque la violencia doméstica no es lo mismo que la violencia contra la mujer, en un contexto de género. De manera tal que eso sería suficiente, a mi juicio, como crítica, pero como crítica constructiva. Yo creo que eso se debe repensar modelo y se debe introducir toda esta problemática que me parece que es fundamental. De lo contrario, señores, vuelvo a repetir algo que dije al comienzo, en algún momento, si no tenemos un Código Penal actual, es decir, actualizado, un Código Penal moderno, que prevea todas estas cuestiones que tienen compatibilidad con la Constitución Nacional, porque es una exigencia del Estado de Derecho, podemos llegar a la perversión del derecho penal. Muchas gracias.